nuestra salud, jóvenes, no solamente me estoy refiriendo a ustedes como mis alumnos, sino a ustedes como integrantes de una familia nuclear también, ¿no? Y cada uno tiene que estar viendo la problemática de salud que se presenta en cada uno de los hogares. Frente a estos jóvenes, nosotros tenemos que seguir para adelante, afrontar con inteligencia, con capacidad, con responsabilidad, ¿no? Tanto ustedes como quien les habla. Esto es algo inédito, ¿no? Y debemos tratar de superarlo. En ese sentido, por mi parte, jóvenes, ¿no? Yo no voy a ser un profesor que desconozca esta realidad, ¿no? Y siempre estaré al lado de los alumnos, así como lo he hecho, jóvenes, toda mi vida de docente, ¿no? Y mi vida de docente, jóvenes, no se limita solamente a, a decir que yo soy profesor de nuestra queridísima Universidad Federico Villarreal desde el año 77, ¿no? Miren ustedes cuántos años han pasado, ¿no? Trabajo en la Universidad Villarreal desde el año 1977, en la especialidad de lengua y literatura, mi especialidad. Entonces, lo digo esto, jóvenes, ¿no? Con la mejor buena voluntad, ¿no? Porque el alumno tiene que conocer a sus profesores, ¿no? Y qué mejor que conocerlos de labios de ellos mismos, ¿no? De labios de nosotros. Y el profesor, en el desarrollo de sus clases, irá conociendo a todos y cada uno, ¿no? De los alumnos, conociéndolo por su forma de expresarse, por sus conocimientos, por su manera de ser también, por el compañerismo que debe haber. Aquí no estamos solos, jóvenes, no estamos para individualmente desarrollar tareas y temas, ¿no? Sino todo darnos la mano, todo darnos la mano. Le digo esto porque, jóvenes, porque en el ciclo anterior, ¿no? Ha habido, ¿no? Debido a esta pandemia y a la necesidad de salir bien en las asignaturas, a veces enfrentamientos entre sus mismos compañeros, ¿no? Lo cual no se debe dar. Este es el momento en que todos tenemos que apoyarnos, todos tenemos que apoyarnos. Entonces, tampoco quiero, jóvenes, pensar que estoy hablando a una máquina, ¿no? Sino tengo que pensar que detrás de mi pantalla, ¿no? De mi computadora, de mi humilde computadora, están ustedes, ¿no? Están ustedes esperando los conocimientos, las experiencias de un profesor que tiene tantos años ya como docente en nuestra universidad, y tengo que hacer mi presentación en ese sentido también por jóvenes, ¿no? Académicamente, ¿no? Decir, ustedes conozcan más, ¿no? Al profesor, por lo menos, pues, del labio del propio profesor, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo voy a dar algunos alcances, ¿no? Profesionales, ¿no? Para conocimiento de ustedes. Y no procurar enterarse a través de otras personas. Igualmente, yo también quiero irlos conociendo a ustedes, ¿no? Y los conoceré ya en el desarrollo de las clases, en sus intervenciones, en sus opiniones, ¿no? En los calificativos que obtengan, y siempre consideren que tienen al frente a un profesor, ¿no? Con años de experiencia, y lo primero que uno debe hacer, jóvenes, es darse a conocer a sus alumnos, ¿no? Darse a conocer a sus alumnos. A grosso modo, pues, no entrar tampoco a los detalles, si no es necesario algún detalle, ¿no?
líneas generales, como dice nuestro buen entrenador de la selección, líneas generales, hablar, ¿no? Y hacerlo, ¿no? Por única vez, no estar en todas las clases, ¿no? Repitiendo, ¿no? Cosas personales, salvo que sean profesionales, ¿no? Y que esas cosas profesionales que se cuenten sirvan como orientación también al estudiante, al alumno. Porque eso sí, jóvenes, les digo una cosa, jóvenes, ¿eh? No todo está en los libros, ¿no? Esa es una verdad de perogrullo. No todo está en los libros. Está en nuestra realidad, en nuestras experiencias, las que vivimos nosotros cotidianamente, ¿no? Si todo estuviera en los libros, pues ya no se escribirían libros. Y nosotros tenemos, jóvenes, lo de la especialidad de lengua y literatura, sobre todo, ¿no? La responsabilidad, no solamente de leer, sino también, jóvenes, de escribir, ¿no? Este mundo de la literatura es un mundo de ensueño, ¿no? De imaginación, de creación, de proyectar nuestras experiencias personales y nuestras vivencias ahí, en el texto escrito. No, nosotros no estamos estudiando en la universidad solamente para obtener un título y para entender que cuando ya pase esta pandemia, no, nosotros vamos a estar en un aula repitiendo, ¿no? Las ideas y los conocimientos que hemos adquirido a través de nuestros profesores y de los libros, sino también tenemos que ser creadores, jóvenes. Entiéndanlo bien, entiéndanlo eso como la meta que ustedes tienen que alcanzar más adelante, ¿no? Ser profesor o profesora, ¿no? ¿Y para qué me sirve todo ese conocimiento? ¿Solamente para transmitirlo al alumno en el aula? No, para escribir también, ¿no? Escribir poesía, escribir cuentos, escribir novelas, escribir ensayos, tantas cosas que hay que hacer. Ahora, quisiera hacer un pequeño alto para saber que no estoy hablando, ¿no? Y no me están escuchando. De repente estoy hablando y no me escuchan, ¿no? Por eso, miren, a ver, yo tengo acá a mi derecha en la columna, tengo a Alexandra Natalia Ángeles, ¿no? Alexandra Natalia Ángeles me contesta, me responde. Tiene veo acá que está su micrófono cerrado. No está ahí está Alexandra Natalia Ángeles. Alexandra Natalia Ángeles, ¿me escuchas? Ya está el micrófono cerrado, jóvenes. Profesor, ¿no? me parece que tiene problemas con su audio. A ver qué pasa. Profesor, mi compañera Alexandra tiene problemas con su micrófono. ¿Quién habló? ¿Quién se hizo presente? ¿Brian? Sí. Miren, le voy a leer, jóvenes, lo que tengo aquí en la pantalla, los nombres a mi derecha, ¿no? A ver, miren que si no funciona esto de la asistencia, ¿no? Porque he querido entrar a la asistencia y no lo he podido hacer hace unos minutos. Entonces yo tengo aquí a mi derecha, no tengo los nombres y voy a ir tomando nota de los nombres que aparecen aquí a mi derecha para considerar la asistencia. Un segundito, me dan, jóvenes. De paso les diré, jóvenes, lo siguiente. No les voy a decir algo nuevo, sino que ustedes deben saber, ¿no? A ver,
Yo tengo clases, jóvenes, los días lunes como hoy, a partir de las 3:30 hasta las 8:30. De 3:30 a 8:30 tengo clases, así, corridas, como se dice, ¿no? De 3:30 a 5:10, literatura universal, ¿no? Estamos en el momento de literatura universal. De 5:10 a 6:50, introducción a la teoría literaria, con la misma sección. O sea, con ustedes también, jóvenes. O sea, ahí tenemos 4 horas pedagógicas pegaditas, 4 horas pedagógicas. Y luego tengo de 6:50 a 8:30, evolución de la lengua española, ¿no? 2 horas más, ¿no? Pegadas también. O sea, tengo clases desde las 3:30 hasta las 8:30, ¿no? Sin descanso. Eso, jóvenes, es antipedagógico. Eso es antipedagógico. Pero así como estamos, jóvenes, en clases virtuales, ¿no? No hay recepción que pueda oírme, ¿no? Y decir, profesor, le vamos a cambiar, ¿no? No hay a dónde acudir en vivo y en directo para ver que no haya pues esta cantidad de horas así, que es antipedagógico. Día martes, libre. Día miércoles, de 3:30 hasta las 6:50, ¿no? Clases con ustedes mismos, ¿no? Introducción a teoría literaria y luego inmediatamente literatura universal, medieval y moderno, ¿no? O sea, 4 horas seguidas. Ahí no habría problema, ¿no? Son 4 horas seguidas, pero 6 horas seguidas sí. Y luego tenemos el jueves libre y el día viernes, ¿no? Tengo la otra asignatura, evolución de la lengua española, ¿no? Evolución de la lengua española. ¿Cuántas horas tengo ahí? ¿No? Tengo de 3:30 a 5:10. 3 horas seguidas. 3 horas seguidas. 2 horas son académicas y la otra hora es carga no lectiva. Pero lo han puesto ahí como si fuese una carga lectiva. Como si fuera una carga lectiva. A mis 2 horas lectivas le han agregado una hora no lectiva. Ahí. 3 horas seguidas. Estas cosas, jóvenes, ¿no? Se entienden por la situación que vivimos, ¿no? Por la situación de pandemia. Entonces no me estoy quejando, jóvenes, en realidad, sino estoy haciéndoles ver, ¿no? Que las autoridades están tratando, ¿no? de encontrar las salidas a todo lo que ha originado esta pandemia. Pero es algo que ustedes tienen que saber, los jóvenes, para entender algunas cosas, ¿no? Para entender algunas cosas. De saturación, por ejemplo, podría ser eso, una cosa. Y hay otra diferencia también con las aulas que he tenido anteriormente, jóvenes, en el ciclo pasado. El ciclo pasado las aulas eran de más de 30 alumnos, ¿no? 32, 35 alumnos, ¿no? Las aulas que yo tenía en mi casa. Ahora no es así, ¿no? La especialidad, por lo menos, ¿no? La cantidad de alumnos por sección ha disminuido bastante, ¿no? Son 17 alumnos, el ciclo anterior en la especialidad eran el doble. ¿Qué ha pasado? ¿No? Seguramente, ¿no? Hay alumnos que por el momento no se han matriculado, ¿no? Por esta situación que vivimos. Hay que apoyar a los padres, al hogar, ¿no? De repente están trabajando, dejan los estudios a un lado, se entiende momentáneamente, ¿no? Momentáneamente, de acuerdo a las circunstancias.
circunstancias. Yo soy yo y mis circunstancias, decía José Ortega y Gasset, el filósofo y escritor español. Yo soy yo y mis circunstancias, sí. Eso es cierto, joven, las circunstancias de ustedes no es igual a mis circunstancias, ¿no? Y entre ustedes la circunstancia de uno no es igual a la circunstancia del compañero, ¿no? Del que tiene al lado, ¿no? Del que forma parte también de este grupo de 17 alumnos de la especialidad, ¿no? Cada uno tiene su propia circunstancia, tiene que saberlo afrontar. Ese es un término que lo recuerdo, jóvenes, en estos momentos, ¿no? A José Ortega y Gasset, yo soy yo en mis circunstancias. Esta es una primera clase, jóvenes, inicial, donde vamos a ver los puntos, los temas del sílabo, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pero yo estoy haciendo una especie de introducción, jóvenes, para recordarles a ustedes algunas cosas que deben tenerlas presentes siempre como estudiantes, no solamente de la especialidad, ¿no? Sino como estudiante universitario en general. Si yo les dijera, por ejemplo, que para nosotros, ¿no?, que somos de la especialidad de lengua y literatura, lo importante no es leer, ¿no? Si yo me quedara ahí, ustedes dirían que, ¿qué nos está diciendo el profesor? Con eso de lo importante no es leer. Sí, jóvenes, ¿saben por qué? Porque lo importante no es leer, lo importante es releer, Y esa frase, jóvenes, no la he creado yo, no la he inventado yo. Eso ya lo han dicho ya, ¿no?, los que han vivido la experiencia de leer y releer, ¿no? Y hay que saber releer también, jóvenes. Hay que saber releer. Releer es escoger los autores y los libros que nos han impactado o que nosotros conocemos, ¿no?, que son escritores que necesariamente debemos leer sus obras. Entonces, leer es importante. No podemos decir que no. Leer es importante. Pero más importante es releer. Y releer no es fácil, jóvenes. Tiene sus bemoles, tiene sus dificultades. ¿En qué sentido? En que hay que saber releer. Hay que saber releer. A veces el releer nos lo da la vida misma, antes que uno. ¿Qué quiero decir? Si yo digo, por ejemplo, a ver, no quisiera hablar solo. Y a ver, voy a hacer preguntas sencillas, jóvenes, ¿ah? Voy a hacer preguntas sencillas, pero que me van a dar pie a mí para hacer un comentario, ¿no? Por ejemplo, si yo le preguntara a Andrea Mónica Limache, ¿no?, ¿qué libro está leyendo en estos momentos? ¿Qué libro de nuestra especialidad está leyendo en estos momentos? ¿Cuál sería tu respuesta, Andrea Mónica? Yo me dirijo entendiendo que ustedes están ahí, jóvenes, detrás de la pantalla. A ver, jóvenes. Andrea Mónica, presente. Voy a ir tomando los nombres de ustedes, jóvenes, nombre y apellido, para tenerme acá mi relación. A ver, Alexandra, Marta, Alexandra. Dos, Andrea Mónica. Mache. Andrea Mónica.
Sí, profesor, buenas Sí, tardes. profesor, buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Andrea, dime, ¿qué obra estás leyendo o has leído últimamente? Bueno, obra de la Bueno, especialidad, ahora de la especialidad, Sí, sí, pero he de estado leyendo pero otros. he estado leyendo otros tips. la especialidad no has estado leyendo. Últimamente no, profesor. Últimamente no, profesor. Ya, pero ¿te acuerdas de la última que leíste? Mm, Mm, Ya, hagamos otra pregunta, ¿no? ok. ¿Qué libro has leído que te ha dejado así, eh, que, que te ha llamado la atención, ¿no? De la especialidad? ¿Qué autor, qué libro, que hayas leído últimamente? O que recuerdes más que de todos los libros que tú has leído de la especialidad, ¿no? Novela, cuento, poesía, ¿no? El libro o el autor, ¿cuál es el que lo tienes ahí y que te interesó, te gustó, te impactó por algo? O, o, o estás recordando, estás escogiendo, estás comparando cuál es el que... A ver, mientras Andrea Mónica va pensando, ¿no? Va recordando, mejor dicho, a ver, Araceli Chirley, antes que me contestes, Araceli Chirley, voy a tomar tu nota acá de tu apellido, tu nombre, ¿ya? Anda pensando, mientras voy escribiendo Araceli Chirley, Chirley Aguana. Después tenemos a Brian. Esta primera reunión que tenemos, jóvenes, ¿no? Es para hablar así, generalidades y para este, ver las unidades del sílabo, jóvenes, ¿ah? No vamos a terminar si es que no, yo tengo que leerles, ¿no? En cada uno de los meses, en cada una de las semanas, qué obras y qué autores vamos a tener en cuenta, vamos a desarrollar. Y la forma como lo vamos a desarrollar, jóvenes, ¿no? La forma como vamos a desarrollar la asignatura. Ya, ya les voy diciendo, miren, cuando yo tenía en el semestre pasado, ¿no? En el ciclo anterior, mis secciones, eran de más de 30 alumnos, ¿no? 33, 31, 33 de las secciones que yo tenía, de la especialidad, Entonces, se formaban grupos, ¿no? Grupos de trabajo de 4, ¿no? Alumnos, ¿no? 4 o 5, no más de 5, ¿no? Se formaban grupos. Y luego, de acuerdo al sílabo, ¿no? Se sorteaban los temas. Entonces cada grupo ya sabía qué tema tenía que desarrollar. Y entonces el grupo buscaba la información, ¿no? Buscaba la información, sus libros, su biblioteca, en internet, buscaban la información, ¿no? Y desarrollaban el tema, desarrollaban el tema, desarrollaban el tema, haciendo sus diapositivas, ¿no? Sus PPT. Entonces se sorteaban las exposiciones y cuando le tocaba al grupo exponer, entonces los 4 alumnos se habían repartido el tema. Por decir, biografía del autor, un alumno, ¿no? Las obras del autor, otro alumno, la enumeración, algunos detalles interesantes, otro la obra misma, pasajes de la obra misma, y así, ¿no? Entonces los 4 alumnos exponían. Y esas exposiciones, ¿no? Eran las notas que el profesor colocaba
no al grupo, sino a cada intervención del alumno, ¿no? Porque había algunos alumnos, todos pues no iban a ser igual, ¿no? Había algunos que su información era más interesante, más detallada, apropiada, ¿no? La presentación también de los PPT, ¿no? Y entonces todo eso evaluaba el profesor, todo eso evaluaba el profesor. Esa era la forma, ¿no? Al comienzo, en año anterior, a mí me tocó, ¿no?, desarrollar una asignatura sobre la constitución política, ¿no?, que no la conocemos, no la sabemos, ¿no? Y con alumnos de educación física, miren ustedes, con alumnos de educación física, ¿no? Y a propósito de educación física, jóvenes, ¿no?, debo decirles a ustedes, aunque no lo crean, jóvenes, aunque no lo crean, que quien les habla, ¿no?, profesor de la especialidad de lengua y literatura, que hoy día están conmigo en literatura universal, ¿no?, soy nada menos que uno de los creadores de la Escuela de Educación Física de la Universidad Federico de Villarreal, de nuestra Universidad Federico de Villarreal. Y a propósito de estos jóvenes, este primer día, lunes, jóvenes, es para, más que, es para presentarnos, jóvenes, para conocernos, ¿no? ¿No? Que esta pantalla no nos bloquee el conocer. Entonces yo voy a decir, ¿no?, algunos datos, ¿no?, propios, ¿no?, algunos datos para que ustedes sepan, ¿no?, a grosso modo, ¿no?, quién es el profesor Víctor Silva que les está dictando o ha sido nombrado para dictarles el curso de literatura universal, ¿no? Darnos a conocer. Y yo también voy a conocerlos a ustedes, jóvenes, en el transcurso del desarrollo de las clases, de la asignatura, ¿no? Se va a hacer un desarrollo mancomunado el que vamos a hacer de la asignatura, ¿no? Entonces va a llegar un momento, jóvenes, en que, de acuerdo al sílabo, ¿no?, vamos a repartir los temas, de acuerdo al sílabo, ¿no? Ya veremos ya de cuántos alumnos, ¿no?, porque son pocos ustedes, 17, no como las secciones que yo he tenido el ciclo pasado, ¿no? Yo tenía secciones de 30, 32 alumnos. Entonces, vamos a repartirnos los temas. Y se podía hacer la división de alumnos entre 4 alumnos, 5 alumnos. Pero en 17 alumnos ya no se puede hacer eso, ¿no? Si no saldrían 3 grupos, 4 grupos. Tienen que hacerse en pares de repente, ¿no? Eso lo vamos a ver. Pero esta clase es importante, esta reunión, mejor dicho, jóvenes, es importante porque vamos a conocer el sílabo, cuál es el contenido del sílabo de literatura universal, y vamos a conocer también cuál es el contenido del sílabo de introducción a la teoría literaria. En este día lunes vamos a hacer eso, conocimiento de los temas, ¿no?, de literatura universal y de introducción a la teoría literaria, ¿no? Pero también, antes de eso, jóvenes, yo tengo que darme a conocer, pues, ¿no? Porque ustedes son del quinto ciclo, ¿no es cierto? ¿No? Quinto ciclo. Y de repente no me conocen, ¿no? Estoy seguro, ¿no? 100% no me conocen, no sabe quién soy. Entonces el profesor tiene que darse a conocer. Darse a conocer en lo esencial, ¿no? En lo esencial, no entrar en detalle. Y en lo anecdótico de repente, si es que eso puede servir, ¿no?, para que el alumno de la especialidad, ¿no?, repare, ¿no?, y diga, ah, el profesor nos contó que a él le había pasado en la especialidad tal cosa, ¿no? Y que les va a servir a ustedes, jóvenes, ¿no?, como una experiencia, ¿no? Como una experiencia. O sea, ustedes
pueden tener mucho conocimiento, joven, de lo que les ha pasado a ustedes y de lo que les ha pasado también a otras personas, como en mi caso, ¿no? Dentro de la especialidad. Entonces, es interesante eso. Hoy día, ¿no? Hoy día debo contarles a ustedes, aprovechando esta clase inicial, algunos aspectos es importante tenerlos en cuenta. Yo los iré conociendo a ustedes, jóvenes, en el transcurso ya del desarrollo de los temas, ¿no? Ahí los voy a ir conociendo, por su forma como se expresan, por los PPT que hayan elaborado, ¿no? El estilo es el hombre, ¿no? Entonces, cada uno de ustedes tiene su forma de hablar, tiene su forma de expresarse, tienen su estilo. Cada uno tiene su manera de ser, ¿no? Cada uno tiene su estilo. Por eso les digo, ¿no? Buffon, el escritor francés, decía, el estilo es el hombre. El estilo es el hombre. Cuando digo hombre me refiero tanto al varón como a la mujer, ¿no es cierto? Ya sabemos eso. Entonces, yo le voy a contar en esta clase inicial, ¿no? Para conocimiento de ustedes, tengo una idea, el profesor Silva, cosas que están referidas a la educación, pues, sobre todo a la educación. Y hoy día y nada más, ¿no? No voy a estar todas las clases hablando, ¿no?, de mí, salvo que haya una coincidencia en un tema literario, ¿no? Desde ya le digo, jóvenes, que si nosotros estamos en la especialidad de lengua y literatura, jóvenes, es porque tenemos amor y pasión, ¿no?, por la especialidad, por la literatura. Nosotros no tenemos tiempo que perder, jóvenes. Nosotros tenemos que leer todos los días. Eso sí se lo digo ya de antemano, ¿no? Todos los días deben ustedes estar leyendo. Y ojo, no les digo que todos los días tienen que estar leyendo un libro, no. Todos los días tienen que estar leyendo, ¿no? Poco a poco van leyendo. Un cuento, una novela, un libro, pero no deben dejar de leer todos los días. Se lo digo, jóvenes, por experiencia. Si ustedes dormitan, algunas veces también dormitaba el gran Homero. No sé quién dijo esa frase o dónde la leí, pero es una frase, ¿no?, que se suele decir, ¿no?, y que le he leído, no recuerdo ya la obra que le he leído, ¿no? Algunas veces también dormita el gran Homero. ¿Saben qué quiere, cómo se interpreta esa frase, jóvenes? ¿Qué quiere decir eso? Que también en la obra de Homero, en la obra clásica, en la obra, ¿no?, tan mundialmente conocida, la Ilíada, lo que sea, hay momentos también en que la intensidad, ¿no?, de la obra baja, ¿no? Baja. Y ese baja entre comillas también, jóvenes, ¿no? ¿No? Porque de repente nosotros estamos leyendo y nos interesan los hechos que va narrando el gran Homero, y de repente viene el catálogo de las naves, ¿no? Y hay un catálogo de las naves que acudieron allá a luchar contra los troyanos, un catálogo, ¿no? Tal nave pertenecía a tal, digo, un catálogo, ¿no? Eso no nos interesa aprendernos, ¿no?, quiénes eran las naves y quién las comandaba, tantos nombres, tantas naves, ¿no? Entonces los críticos dicen, ahí Homero dormita. O sea, de los hechos extraordinarios que narra en su obra, ahí en ese catálogo de las naves ya uno lo puede pasar por alto, ¿no? O lo lee una sola vez y no dos veces, ni menos tres veces, ¿no? Que es un catálogo de naves nada más, y quién las dirigía, así, y a veces nombres que ya no se repiten, ¿no? Y cuando se dice algunas veces también el gran Homero dormita, no significa pues que eso no sea, disminuya la obra, no, sino forma parte de la obra, no la disminuye, pero uno la puede pasar
en una segunda lectura ya no regresar a pasar el tiempo ahí leyendo, ¿no? Ya lo que sería monótono. Bien, entonces, jóvenes, una presentación. Una presentación breve voy a hacer de mi persona, jóvenes, ¿no? Que puede, para que tengan ustedes, ¿no? A quién es el profesor Víctor Frío. Yo estudié en la Universidad de Trujillo, jóvenes. Universidad de Trujillo, Universidad Nacional de Trujillo. Ahí me gradué de profesor de literatura, joven. De profesor de literatura. Estoy rememorando esos hechos, jóvenes, que me quedaron impactados. Me quedaron impactados. ¿Y dónde hice mi clase modelo, jóvenes? ¿Dónde hice mi clase modelo? Yo había estudiado en la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión, nombre de un héroe, digamos, ¿no? De nuestra independencia. Tuvo mucho que ver también. José Faustino Sánchez, la Gran Unidad Escolar José Faustino Sánchez Carrión, de Trujillo. Uno de los centros educativos más importantes ahí en el norte. Más allá en Chiclayo hay otra gran unidad, ¿no? Y acá en Lima grandes unidades que ustedes conocen. Por ejemplo, la Gran Unidad Escolar, ¿no? Ricardo Ventín, Solarte. Esas grandes unidades escolares, jóvenes, esto es histórico, esto es cuestión de historia, fueron creadas durante el gobierno del general Manuel Odría. Las grandes unidades escolares en el Perú, como las que existen, fueron creadas, ¿no? Durante el gobierno del general Manuel Odría. Un general, ¿no? De presidente en el Perú, ¿no? Un general. Y ese gobierno duró 8 años, el ochenio de Odría. Y lo que quedó de él fueron las grandes unidades escolares. Un militar de presidente del Perú. Y cuando yo les digo esto, joven, se me ocurre un montón de cosas, ¿no? Pero que no voy a entrar a esos detalles, porque yo vi su sarcófago de Odría, ¿no? En un viaje que hice, y me trajo esos recuerdos, ¿no? De Odría. Bueno, me salí del tema, ¿no? Es que el que ha recorrido el Perú y el que conoce bastante tiene mucho que contar, también se dice, ¿no? En Tarma, se me había ido el nombre, en Tarma, jóvenes, ¿no? Un viaje que hice a la sierra y a la selva del Perú, en Tarma, ¿no? En la iglesia, al entrar a la iglesia a la mano izquierda y hay un sarcófago, con luna, pues, ¿no? Pero uno puede ver a través del sarcófago del general Manuel Odría que gobernó el Perú. Eso es historia, jóvenes. Y otra cosa, jóvenes, que se me ocurre en estos momentos, no porque seamos de la especialidad de lengua y literatura, nosotros tenemos que enquistarnos ahí en solamente lengua y literatura, no, jóvenes. La historia también, ¿no? No es necesario ser de la especialidad de historia para leer libros de historia y para conocer la historia del Perú, jóvenes. Y otra cosa más, jóvenes, que se me viene a la mente en este momento, porque somos de la especialidad de lengua y literatura, nos está vedado otros conocimientos, nos está prohibido conocer otras áreas, no. Hemos escogido la especialidad de lengua y literatura, pero nos compete también, jóvenes, leer sobre psicología, leer sobre filosofía,
¿no? Porque va a haber ramificaciones de nuestra especialidad hacia esos puntos de la psicología, hacia la filosofía, ¿no? Leer también a esos grandes filósofos, leer, ¿cómo no leer, por ejemplo, a Piaget, psicólogo, ¿no? El criterio moral en el niño, de Jean Piaget, una obra que yo la aprecio mucho porque me ha servido para pensar muchas cosas, ¿no? Y tener ideas, ¿no? De las he resumido en artículos, ¿no? En artículos. Entonces, miren ustedes nuestro campo hacia dónde nos lleva, jóvenes, nos lleva hacia la filosofía, nos lleva hacia la historia, nos lleva hacia la psicología, ¿no? Y otras áreas del conocimiento. Por eso decía, ¿no? Ningún área del conocimiento nos está vedado a nosotros. Bueno, y me había ido ya por la tangente, ¿no? Entonces, me gradué en la Universidad de Trujillo Jóvenes, pero dando el examen frente a un jurado en el Colegio Nacional de San Juan. En Trujillo, el Colegio Nacional de San Juan es una de las grandes instituciones educativas y rival de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión. En básquetbol, por ejemplo, ¿no? Los dos colegios tenían buenos equipos de básquetbol, ¿no? Que representaban todo el norte. Y había antagonismo, había rivalidad. Y yo, que era de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión, tuve que ir a dar mi examen de grado, ¿no? En el Colegio Nacional de San Juan. Me tocó ahí el sorteo. En el turno de la noche fui a dar mi examen de grado, frente a un jurado jóvenes integrado por 3 catedráticos de reconocido renombre en el norte de Trujillo. El Grupo Norte, acuérdense jóvenes, ¿no? Hay un Grupo Norte de grandes escritores, ¿no? que surgió ahí en Trujillo. Entonces Trujillo, una ciudad colonial, una plaza de armas magnífica, ¿no? Una ciudad, ¿no? señorial, y me tocó. ¿Y cuál fue el tema, jóvenes? ¿Cuál fue el tema que me tocó? Me tocó 100 años de soledad. El tema que me tocó fue desarrollar, ¿no? la obra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. La pregunta, jóvenes, ¿no? es, ¿había yo ya leído 100 años de soledad? Ya lo había leído, jóvenes, ya lo había leído. Y me había entusiasmado esa novela. Me entusiasmó porque yo ya había leído otras novelas, pues joven, si yo soy de la especialidad de lengua y literatura, me estoy graduando, ya terminé mi 5º año de universidad, tengo que haber leído, pues, ¿no? obras representativas. Entonces, cuando me toca 100 años de soledad, imagínense un alumno joven que se va a graduar y le toca 100 años de soledad, y el alumno no ha leído 100 años de soledad. No nos dan muchos días para prepararnos para el examen. Si yo no hubiera leído 100 años de soledad, ponerme en esos momentos a leer 100 años de soledad, un libro de más de 500 páginas, ¿no? Imagínense, ¿no? Pero yo ya había leído 100 años de soledad y me había interesado mucho 100 años de soledad. Lo leí con bastante detenimiento, ¿no? Entonces es uno de los grandes libros jóvenes. La pregunta que se me ocurriría hacer es, ¿han leído ustedes jóvenes a estas alturas 100 años de soledad? Si no lo han leído, no se dan problemas. Pueden empezar ya a leerlo. Bueno, ¿no? Empezar a leerlo. Y eso fue un hecho anecdótico también, jóvenes, el que ocurrió. Y aquí hay otra cosa, jóvenes, que les digo y no está en los libros. Pero se lo digo porque me ocurrió a mí y está en mi experiencia. ¿A qué me refiero, jóvenes? Miren,
Cien años de soledad era un libro que recién había salido, pero la crítica desde que salió Cien años de soledad fue una crítica verdaderamente importante, ¿no? La crítica se interesó en ese libro, reconoció desde el primer momento que esa era una obra extraordinaria, esa era una novela magnífica, ¿no? Y entonces yo estaba en la universidad, mi especialidad era lengua y literatura, ni bien salió esa novela, yo también la compré y también la leí con detenimiento, ¿no? Indudablemente yo ya había leído, por ejemplo, El Quijote de la Mancha, ¿no? Una novela extraordinaria también. Entonces ya tenía el hábito de la lectura y cuando uno lee esos grandes escritores, uno va formando también su propia opinión de lo que es la literatura, de lo que es una novela, de lo que es escribir, de lo que es soñar, ¿no? De lo que es la ensoñación también. Entonces, se sortea, pues, jóvenes, los temas, ¿no? Y ahí el sorteo, uno tenía que, en una bolsa donde están ahí los temas, uno saca su balota, ¿no? Para ver qué tema le ha tocado. En ese tiempo era así, uno sacaba una balota para ver qué tema le ha tocado para exponerlo, ¿no? Saqué y 100 años de soledad. Saqué y 100 años de soledad. Yo me alegré porque ya había leído el libro, me había entusiasmado, me había interesado. Y me tocó un jurado de 3 profesores de edad, ¿no? 3 profesores de edad y señores profesores jóvenes, ¿no? Uno de ellos era poeta, ¿no? Había escrito libros, Horacio Alberrera. Mira cómo no se me olvidó su nombre nunca, Horacio Alberrera. Mi profesor de secundaria y también de universidad, ¿no? Porque enseñaba en la gran unidad escolar y enseñaba en la Universidad de Trujillo. Mi gran alegría fue que cuando yo me vine a trabajar ya como profesor acá en Lima, un día lo vi a él como presentador en un recital en el Teatro Municipal de acá de Lima, ¿no? Que lo grabaron, lo pasaron por televisión, ¿no? Y reconocí a mi profesor, él era el que organizaba todo eso, el que manejó todo, ¿no? Un gran profesor, un gran escritor también, y presentador. Él me tocó ahí como jurado. El otro jurado era un profesor de edad también, que me había enseñado en la universidad un curso de literatura universal. Pero que él tuvo una franqueza, jóvenes, que no la tiene así cualquier persona. En el aula donde yo estudiaba había por lo menos 60 alumnos jóvenes. Una aula amplia, grande. Y cuando llegó el profesor a enseñarnos literatura, en el primer día de clases él se confesó con nosotros. Y dijo, yo no soy profesor de literatura, me han dado el curso, pero yo soy profesor de historia. Jóvenes, nosotros entendimos, se lo digo así en pocas palabras, lo que él dijo, ¿no? No soy profesor de literatura, soy profesor de historia, pero me han dado esta asignatura. Habría deficiencia de profesor, de la especialidad, ¿qué sería? Pero él no se quedó callado, sino que él nos dijo que no era profesor de la especialidad de literatura y que él iba a cumplir con el desarrollo de las clases, ¿no? Nos daba los temas y nosotros desarrollábamos los temas, ¿no? Con esa confesión ya. Él me tocó también como jurado para graduarme. Y el otro profesor, ¿no? No recuerdo por qué no tuve ningún temor, ¿no? Porque siempre los nervios, ¿no? Los nervios. Entonces, para mí eso fue importante, jóvenes.
¿no? Dar mi examen. Esto. El otro profesor, el otro, ya lo recordé, jóvenes, el otro profesor no era de literatura, pero era profesor de la especialidad, y su especialidad era la gramática. Su especialidad era la gramática, era un señor de edad ya, ¿no? Una figura imponente, ¿no? Cuando él entraba a enseñarnos gramática en la universidad, todos calladitos, los 60 alumnos y tal vez más alumnos, ¿eh? Calladitos, ¿no? Porque su figura era imponente, alto, grueso, una cara seria, ¿no? Y nos enseñaba gramática. Entonces, cuando yo me enfrento a ese jurado, interiormente, ¿qué decía? ¿No? Uno de los miembros del jurado ha dicho que él no es de la especialidad, se confesó, ¿no? Por lo tanto, yo no tenía ahí ningún temor de que pudiera hacerme alguna pregunta si yo no supiera, ¿no? El otro profesor era de gramática, pura gramática, análisis de la oración simple, análisis de la oración compuesta, etcétera, etcétera, pero no literatura. Entonces yo internalicé eso, jóvenes. Él no es de la especialidad, ¿no? Él es de gramática. Y el otro profesor, el doctor Horacio Alba, él sí, porque él es escritor, él es novelista, ¿no? Entonces de él debo cuidarme, decía yo entre mí, ¿no? Y entonces, lo primero que tiene que hacer uno, jóvenes, es la motivación, ¿no es cierto? Me tocó dictar mi clase a los alumnos del Colegio Nacional de San Juan, rival de mi colegio, la Gran Unidad Escolar, y a los alumnos del turno de la noche, ¿no? Un aula llena, el jurado ahí al fondo, los 3 jurados, y yo al frente, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer, jóvenes? La motivación, la motivación. Y yo motivé, ¿no? mi clase con 100 años de soledad. Empecé leyendo el libro 100 años de soledad, ¿no? El pasaje inicial, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, Aureliano Buendía recordaría la tarde aquella que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así empieza 100 años de soledad, jóvenes. Lo tengo en memoria de cuántos años, porque también he releído el libro, ¿no? He releído el libro, ¿no? He releído el libro y después ya parte del libro, ¿no? Siempre, siempre. Entonces, cuando leí esto que lo he memorizado, joven, empecé a preguntar a los alumnos, ¿no? Si sabían quién era el autor de este libro. Pregunté a un alumno, pregunté a otro alumno sobre el contenido y por ahí fui desarrollando la clase, sin ningún temor, porque había leído, me había gustado, me había interesado, había leído lo que se decía acerca de este libro. Jóvenes, no llegué ni a 10 minutos, que el jurado me dijo, no, ahí nomás deténgase, ¿no? Y se levantó el jurado y pasamos ya a la otra parte, ¿no? A la parte donde ya están solos y empiezan a hacer preguntas a uno, ¿no? Hacer preguntas a uno. Y entonces es toda una historia, jóvenes, ¿no? Hay hechos que ahí que ya un poquito como que no recuerdo, pero esencialmente fue eso, ¿no? Entonces no tuve que pasar más allá de los 10 minutos. Solamente la motivación hice, jóvenes, lo que les he leído, lo que tengo en la memoria, ¿no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, y eso, y nada más que eso. Y unas preguntas que hice a los alumnos, ¿no? Si se reconocían quién era el autor de eso. Bien. Y otros hechos que recordaré, jóvenes, cuando ya ponga a escribirme sobre estas cosas, ¿no? Siempre uno debe tender a escribir, ¿no? Siempre debe tender a escribir. Y hay bastante que escribir. No todo está dicho, jóvenes. No todo está dicho. Y si algo está dicho, bueno, se busca otra manera, otro estilo, ¿no? Y por ahí
se ocurren otras frases. Esos jóvenes, ¿no? De esto que me viene a la memoria, y era un recuento de lo que yo les estaba diciendo, ¿no? De esto de la literatura. Y que me sirvió mucho, jóvenes, esto, porque no se olviden, jóvenes, de que las cosas no terminan cuando uno se gradúa de profesor. Después viene la maestría, jóvenes. Después viene la maestría. Cuando yo estudié maestría, jóvenes, la maestría era de 2 años. Y esa maestría la estudié en Villarreal. ¿No? Maestría la estudié en Villarreal. Buenos profesores. ¿No? Y después viene el doctorado. ¿No? También el doctorado lo estudié en Villarreal. ¿No? O sea, hay un camino para ustedes, jóvenes, que tienen que transitar. ¿No? Hay un camino. No dejen, jóvenes, de estudiar. ¿No? Nos hemos chocado con una pandemia, ¿no? Pero hay que protegerse, hay que cuidarse y seguir para adelante, ¿no? Ustedes tienen un camino, ¿no? que transitar, y para transitar ese camino hay que hacerlo de la mejor manera, y la mejor manera es leer, pues, ¿no? Leer y estudiar, ¿no? Leer y estudiar. Entonces, miren ustedes, ya van conociendo ya al profesor Silva, ¿no? Estudió en la Universidad de Trujillo, se graduó, y me vine acá a Lima, jóvenes. Y acá en Lima, jóvenes, tuve oportunidad de empezar a trabajar en un colegio, ¿no? Que me guardo muy buenos recuerdos. El Colegio de Estados Unidos de Comas, el instituto, ¿no? Estados Unidos de Comas. Ahí trabajé como profesor, ¿no? O sea, me titulé y, por decir, en diciembre, y en abril ya estaba trabajando en el Estados Unidos de Comas. Me titulé en la Universidad de Trujillo. Mire, jóvenes, cómo es la vida, ¿no? A uno por dónde lo lleva. Me gradué en la Universidad de Trujillo, ¿no? Y al año siguiente ya estaba trabajando, ¿no? como profesor en el Politécnico de Estados Unidos. Ahí trabajé 10 años, me parece, y paralelamente trabajé en el Colegio Garcilaso de la Vega, turno de la noche, adultos ya. Garcilaso de la Vega, en la Plaza 2 de Mayo. Yo salía del Politécnico de Estados Unidos a las 6 de la tarde, ¿no? Entraba a las 3, salía a las 6 de la tarde, llegaba a la Plaza 2 de Mayo y enseñaba a adultos mayores, hombres y mujeres, hasta las 10 de la noche. De las 10 de la noche al día siguiente igualmente. Entonces hay un currículum ahí, ¿no? Estados Unidos, 12, 13 años. Después trabajé también en el Colegio Guadalupe, centro de acá de Lima. En el Colegio Guadalupe trabajé varios años. Trabajé primero en el turno de la mañana y después trabajé en el turno de la noche. Ahí me pasó una anécdota. Si es válida esta anécdota, ¿no? Cuando presenté mis documentos en el Colegio Guadalupe, en el turno de la noche, recuerdo que un señor ya de edad, un poco adusto, robusto y adusto, rima, ¿no? Robusto y adusto. Le presenté mi expediente,
lo abrió así, lo vio. Dijo, ah, pero usted no puede trabajar acá, en este colegio. Digo, pero si yo he trabajado acá en el turno de la mañana. Sí, sí, pero en el turno de la noche usted no puede trabajar, me dice. ¿Por qué no puedo trabajar? Le digo, porque solamente trabajan en el turno de la noche los profesores que tienen 10 años ya de servicio en el magisterio. Yo le digo, ¿y yo cuántos años tengo en el magisterio? Cuando le dije así, abrió la carpeta, empezó a buscar y ya tenía ya los 10 años. O sea, yo podía trabajar en el turno de la noche en el Guadalupe. O sea que trabajaba en la universidad. Después de 10 años de trabajar en el Politécnico de Estados Unidos, entré a trabajar a Guadalupe en el turno de la mañana y después en el turno de la noche. Es que el turno de la noche, jóvenes, era para profesores ya con 10 años o más de experiencia en el magisterio. Ese era el requisito para trabajar en el Colegio Guadalupe en el turno de la noche. ¿Saben por qué, jóvenes? Porque ahí entrábamos a las 6, 7 de la noche y salíamos a las 10. Entonces teníamos todo el día, pues, libre, todo el día libre. Entonces, no, cualquiera no entraba así al Colegio Guadalupe, ¿no? No debería tener un currículo ya que lo sostenga, ¿no? Y además yo ya trabajaba en la Universidad de Villarreal. Ahora, si me preguntan ustedes en qué año ingresé a trabajar a Villarreal, ingresé a trabajar el año 77. El 77, joven. ¿Cuántos años han pasado? Varios, ¿no? Varios. Yo quisiera también que en algún momento, cuando ustedes estén en el uso de la palabra, preguntarles algo, ¿no? Y que ustedes respondan, ¿no? Porque ahí vamos a ir orientando muchas cosas. En el Colegio Guadalupe, jóvenes, el Colegio Guadalupe, ahí no terminé con esto de los estudios de colegio secundario, porque después del Colegio Guadalupe me fui a trabajar al Colegio Alfonso Ugarte. ¿Dónde queda el Colegio Alfonso Ugarte? En el Sanjón, ¿no? En el Sanjón. Ahí trabajé también el turno de la noche, ¿no? Entonces un recorrido, miren ustedes, ¿no? Politécnico de Estados Unidos, Garcilaso La Vega, Plaza 2 de Mayo, el turno de la noche, Universidad de Villarreal, tantos años, Colegio Guadalupe, creo que fueron 2 años, un año en el turno del día y 1 o 2 años en el turno de la noche, y de ahí al Colegio Alfonso Ugarte, ¿no? Pero lo más importante para mí, jóvenes, ¿saben qué fue? No, lo más importante, por el nivel ya, ¿no? Nivel universitario, Villarreal. El nivel universitario, Villarreal. Entré a Villarreal con fuerza, joven. Con fuerza entré. Es decir, con deseos pues, de aprender, con deseos de enseñar, con deseos de seguir leyendo, estudiando, investigando, jóvenes. Debemos ser investigadores, jóvenes. Debemos ser investigadores. Y yo me quedé admirado en una oportunidad, jóvenes, hace algunos años, no muchos, cuando en el segundo piso del local central de Villarreal entré a un aula donde estaban jóvenes estudiantes como ustedes exponiendo sus trabajos de investigación. Jóvenes, créanme que me quedé admirado, así jóvenes con mayúsculas y entre comillas. Jóvenes estudiantes, varones y mujeres, y sobre todo las damas jóvenes, disculpen, pero es lo que yo vi. Las damas cómo exponían sus trabajos de investigación, con conocimiento, con soltura, ¿no?
nada de nerviosismo, esas cosas, porque el que sabe, el que conoce, no hay nervios, ¿no? Me quedé verdaderamente admirado, joven, se los digo, ¿no? ¿Dónde estarán esos jóvenes? No fue hace muchos años, ¿no? No fue hace muchos años. Sé que deben estar trabajando ya como profesionales, ¿no? Habrá sido pues hace unos 3 años, algo así, ¿no? Ahí en el segundo piso, en el local central, ¿no? Para el patio, ¿no? Ahí había una sala en el ángulo, ¿no? Y ahí pusieron los trabajos de investigación. Qué interesante, ¿no? Promovido por la Universidad Federico Villarreal. Jóvenes, ¿no? Podría estar yo, hable, converse, tantas experiencias, jóvenes. Pero les voy a dar un dato, porque no pienso hablar de esta etapa, ¿no? De esta etapa gremial en la Universidad Federico Villarreal. Pero sí voy a hablar de una etapa gremial a nivel nacional, ¿no? Pero antes de eso, antes ha sonado una alarma, de repente, a ver, 10 para las 5, 10 para las 5, no, hasta las 5:10. Jóvenes, pero la delegada que me diga, profesor, si estamos escuchando, o de repente yo estoy hablando y nadie me escucha, ¿no? Porque todavía no. A ver, Alvarado, Natalie, Alexander, ¿no? Natalie. A ver, algún alumno que me diga, sí, profesor, estamos escuchando lo que usted está en esta primera clase inicial, porque ya después no hay más, ya entramos de frente a... Sí se escucha, profesor. Sí se escucha, profesor. Ya, Profesor. muy bien, porque son experiencias, jóvenes, que no están en los libros. Algún día van a estar en los libros, pero por el momento escuchen esta partita, porque ya después ya son clases de jóvenes y vendrán ya no cosas personales, sino cosas del área de nosotros, de literatura. Lo que les quería decir era que cuando yo llego a Villarreal, jóvenes, ¿no? Un profesor joven, indudablemente, llego a Villarreal, y yo he sido deportista, pues, jóvenes. He sido deportista. He tenido oportunidad incluso de jugar en alguna oportunidad defendiendo a la selección de Villarreal en el Estadio Nacional, ¿no? En el Estadio Nacional. Recuerdo que le hice un gol al equipo, al otro equipo, y en el arco estaba el entrenador de la selección de vóley del Perú, ¿no? Aparicio, ¿no? Aparicio ya desaparecido todavía del deporte, pero era la selección de Villarreal con la selección del Guadalupe, y Aparicio, el entrenador de la selección de vóley del Perú, estaba en el arco, ¿no? Aparicio alto, todo, ¿no? Ahí le hice un gol, recuerdo, en el Estadio Nacional. Se ha pisado el Estadio Nacional. He hecho deporte pues desde que estaba en secundaria. Bien, pero ¿a dónde iba? Iba, jóvenes, a que cuando llego a Villarreal, no había escuela de educación física, jóvenes. En Villarreal no había escuela de educación física. Entonces un deportista, como lo era yo, había jugado yo en Trujillo en fútbol profesional desde los 15, 16 años, entonces llego a Villarreal, llegué al Politécnico, después llego a Villarreal, y en Villarreal no había escuela de educación física. Y entonces quien les habla, jóvenes, es uno de los creadores de la escuela de educación física. Fuimos 3 profesores, ¿no? Un profesor que era profesor de educación física, pero que nunca le vi hacer deporte. Todo era cerebral, ¿no? Teoría, todo era teoría. No doy su nombre, ¿no? Ya no está en Villarreal, ya se fue a trabajar por el Cusco.
lo llamaron ahí a trabajar en un cargo. ¿No? Entonces, yo hablo con las autoridades de la Facultad de Educación, digo, ¿cómo va a ser posible que Villarreal, teniendo tantos alumnos, éramos 30.000 alumnos por aquel entonces, jóvenes, ahora ha bajado bastante, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que Villarreal no tenga una selección no tenga escuela de educación física? Entonces mi idea, jóvenes, mi idea era crear la escuela de educación física, sacar una selección de fútbol, ¿no? Esa era mi idea, se lo confieso, a ustedes son los primeros que se los confieso, jóvenes. Ya me voy a ir de Villarreal, pero ustedes son los primeros que se los confieso así en pantalla. Lo que yo pensaba, ¿no? Formo una selección de fútbol de acá con alumnos de Villarreal y con esa selección de fútbol me voy a dar la vuelta al mundo. Dije. Claro, pues una selección de fútbol de estudiantes universitarios, entonces podríamos salir en gira, pues, ¿no? Irnos por diferentes países, invitados, ¿no? De alguna forma, esa era mi idea. Entonces hablé con el decano de aquel entonces, ¿no? Y dije, ¿por qué no se hace una escuela de educación física? Me escucharon, jóvenes, me escucharon. Y entonces dijeron, vas a formar parte de la comisión, 3 profesores, vas a formar parte de la comisión para la creación de la escuela de educación física. Y entonces, jóvenes, se programó exámenes para la escuela de educación física de reciente creación, ¿no? Y yo fui uno de los jurados, ¿no? Y entonces, ahí había jóvenes, había talla, 1,72 m, más o menos era la talla que debía tener un alumno para ingresar a la Escuela de Educación Física de Villarreal, ¿no? Y luego, ¿no? 1.500, 400 metros planos, 100 metros planos, 400 metros planos, 800 metros planos y 1.200 metros planos. Miren ustedes, ¿no? Natación, una piscina reglamentaria, ¿no? Natación, barras, ¿no? Ejercicios en colchoneta. Todo eso se tomó, jóvenes, todo eso se tomó, ¿no? Y hubo el primer ingreso, la primera promoción de alumnos a Villarreal. Y ahí, jóvenes, si ustedes, ¿qué puedo decir? Si ustedes se ubican en el local central, ahí en Colmenas, si se ubican, ahí donde está el edificio de 5 pisos, ahí donde está el edificio de 5 pisos, entrando pues al frente y en el otro patio, había solamente un piso nada más. Y no era ni siquiera de material noble, de adobes, ¿no? Y había una sala inmensa. Hubo una primera promoción, la primera promoción que ingresó fue jóvenes como de 50, 60 alumnos. La primera promoción, ¿no? Los que dieron el examen y aprobaron, ¿no? Por talla y por todo lo que habían conseguido en las actividades deportivas, ¿no? Era un salón grande, como de 60 alumnos. Imagínense usted, y con talla, no hay mediano, todo con talla. Y era de un piso eso que ahora es 5 pisos. Y yo recuerdo que los profesores que les enseñaban a esos alumnos se quejaban. Ese es un salón donde todo el mundo hace bulla, es difícil, no se concentran en las clases, todos. Es algo anecdótico, joven. Y digo, ¿cómo yo cuando estoy ahí en clase, a mí no me hacen bulla, todos están calladitos escuchando? Y entonces alguien decía, es que tú les tomaste ese examen, pues, a ti ya te conocen porque tú les tomaste ese examen, ¿no? Entonces ya tienen una consideración, digo yo, ¿no? Una consideración a eso, ¿no? Y esa fue la primera promoción, joven. Pero ya no se pudo pues realizar ese sueño, ¿no? De sacar un equipo, una selección de fútbol, ¿no? Y ser invitado o ir a otros países, ¿no? Ese era mi deseo, ¿no? Ahí quedó nomás, ahí quedó. Entonces tengo ese orgullo, joven, de haber sido el jurado de la primera promoción de estudiantes de educación física a Villarreal. ¿Y qué me pasó, jóvenes? ¿Qué me pasó? Ya estoy recordando, jóvenes.
interviene en Villarreal, jóvenes. Esto deben conocerlo ustedes, jóvenes, ¿ah? Entiendan que esto forma parte de la clase ya, no de la especialidad, sino de la clase que el alumno universitario Villarreal no debe conocer. Ya un poquito como que me estaba olvidando esto que es tan importante. ¿Qué ocurre, jóvenes? Hay una comisión políticamente a Villarreal se le ha tenido siempre en algunos gobiernos en la mira, ¿no?, de que desaparezca Villarreal como universidad por cuestiones políticas de jóvenes, ¿no?, a nivel nacional, ¿no? Y ustedes saben que la política acá en Lima sobre todo está concentrada, ¿no?, cuando el Perú son las regiones y es todo, ¿no?, todos los pueblos, pero la concentración acá en Lima, ¿no? Y el gobierno de aquel entonces crea una comisión interventora en Villarreal. O sea, ya viene la cuestión política, ¿no? Interviene en Villarreal, joven. ¿Y cómo? Vienen comisiones evaluadoras a los docentes. Y en todas las facultades, comisiones evaluadoras, donde el profesor tenía que ir y responder las preguntas de esas comisiones evaluadoras, que a la mayoría lo desaprobaban, ¿no?, porque la figura era sacar políticamente a los profesores de Villarreal y poner el gobierno, ¿no?, de aquel entonces, ¿no?, a su gente, bloquear a Villarreal políticamente. Y entonces, quien les habla, salió de Villarreal. Me desaprobaron, ¿no?, y salí de Villarreal. Yo era dirigente, pues jóvenes también, yo era dirigente, joven. Yo era dirigente a nivel nacional. A mí me eligieron secretario nacional de defensa de la FENDU. ¿Qué cosa es FENDU, joven? La FENDU, ¿no?, es el acrónimo, son las iniciales de Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú. Oído, Federación Nacional de Docentes Universitarios del Perú, FENDU. Yo fui secretario nacional de defensa de la FENDU. A mí no me eligieron en Villarreal, a mí no me eligieron en el Colegio Guadalupe, a mí no me eligieron en el Colegio Inay de Com, a mí me eligieron en la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Chiclayo, donde fuimos todos los dirigentes de las universidades. Como yo era dirigente en Villarreal, yo fui representando a Villarreal, a la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Es una historia, joven, que un día la voy a escribir y la voy a detallar, ¿no? La voy a detallar. Porque allá en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, la primera reunión de dirigentes nacionales del Perú fue en un auditorio enorme, jóvenes. Por lo menos el doble del auditorio de local central, ¿no? El doble en ancho y en largo unas 3 veces más o menos. Ahí se iniciaban las reuniones de la FENDU, en el año que en estos momentos no recuerdo, ¿no? Y yo fui representando a Villarreal con 2 o 3 profesores más, pero yo como presidente ya de Villarreal, de la Asociación de Docentes. Ese auditorio, joven, es enorme, y estaban las delegaciones de todo el Perú. Y ahí en el estrado, en la parte superior, las cámaras de televisión. Iba a ser grabado todo, ¿no? Y un silencio absoluto, antes de iniciar la ceremonia, un silencio absoluto, después de haber cantado el himno nacional. Un silencio absoluto, los periodistas, cámara de televisión, micrófono, y yo casi hacia el fondo,
al último ya casi, con 2 profesores más de Villarreal, dirigentes también. Yo pensaba y decía, disculpen la palabra joven, disculpen la palabra. Yo decía, ¿quién será el macho que haga uso de la palabra? ¿Quién será el primero que haga uso de la palabra? Porque un auditorio impresionante, pues jóvenes de catedráticos, de gente, ¿no?, de corbata, terno, de cámara de televisión. Y se levanta un profesor joven de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, y da un discurso, jóvenes, memorable. Un discurso donde voz fuerte, entonación, mímica, ademanes, las palabras salían, ¿no?, del pecho, ¿no? Y lo que yo había dicho, ¿quién será el primero, ¿no?, el valiente, que sea el primero en hablar? Fue ese profesor, que era profesor, yo me enteré después que era profesor de la misma Universidad Pedro Ruiz Gallo, o sea, estaba en su hábitat, en su ambiente, estaba en su casa, ¿no?, y hablaba pero se le notaba pues coraje, raza, ¿no?, fuerza en lo que hablaba, y con buenas ideas, ¿no?, la autonomía universitaria, la defensa de la autonomía universitaria, y del docente universitario, y de los jóvenes estudiantes universitarios. Un discurso encendido, ¿no?, encendido. Entonces, fueron hablando representantes de otras universidades del Perú, y yo atrás, calladito, ¿eh? Y yo decía, pero si yo también puedo hablar, ¿por qué no voy a hablar, no? Si yo también tengo cosas que decir. Y entonces hice uso de la palabra, joven, pedí la palabra, me dieron la palabra, ¿no? Y después de hacer uso de la palabra, yo tenía cosas que decir, jóvenes, por una sencilla razón, joven, ¿no? No lo digo esto, jóvenes, para yo no vanagloriarme, yo no tengo por qué vanagloriarme ya de nada, ¿no? Sino consejo para ustedes que son jóvenes, ¿no? Que si tienen algo que decir, díganlo, pero háganse responsables de sus palabras. Jóvenes, antes de esa reunión allá en la Ruiz Gallo, yo era dirigente villarrealino. Yo era secretario de la Asociación de Docentes de acá de Villarreal. Ustedes jóvenes, ¿no?, entren a YouTube, pongan mi nombre, Víctor Silva Portilla, profesor Víctor Silva Portilla, y ahí van a ver en YouTube, ¿no?, los discursos que yo daba en la avenida Bancay, al costado del gobierno, en el tabladillo de la Fendú, ¿no?, lo que yo hablaba y lo que yo decía y lo que yo reclamaba, ¿no? Entonces, vean, hay como tres discursos, donde estoy en la plataforma de la Fendú, ¿no?, haciendo uso de la palabra. Están los profesores, los alumnos de las universidades de acá de Lima, ¿no?, ahí escuchando y paseándose de ahí, ¿no? Y hay un video que no lo encontraba, pero ese video era cuando desde la Plaza 2 de Mayo veníamos por todo Colmena hacia la Plaza San Martín, entrar por Abancay hacia el Congreso, ¿no? Y en la marcha yo era el profesor que iba delante de la banderola de Villarreal y de los profesores y alumnos de Villarreal, ¿no? Y ahí frente al monumento a San Martín, ¿no?, hice un discurso. Ese ya no lo he encontrado ya en YouTube, ¿no? Los otros sí, pero ese que me trae muy grato recuerdo ya no lo he encontrado. De repente por ahí alguien lo ha sacado, se ha extraviado. Bien, entonces, jóvenes, yo vivía frente a la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería. Cuando vine acá a Lima, estuve un tiempo viviendo con un hermano que estudiaba ingeniería, un hermano que falleció, jóvenes, hace unos años, ¿no?, joven todavía él, había estudiado ingeniería electrónica en la UNI,
y tenía su mini departamento, una habitación amplia, en realidad en un edificio de 2 pisos, ¿no? Y yo lo iba a ver a veces ahí, y él estudiaba en la UNE, y a veces él me invitaba a la UNE, ¿no? Él me invitaba a la UNE a almorzar, ¿no? Lo conocían a él y yo iba, almorzaba ahí en la UNE, en el comedor universitario, ¿no? Y después cuando fui dirigente, hacíamos una vez, por lo menos una vez al mes, reuniones de todos los dirigentes de acá de Lima en la UNE, ¿no? Y estábamos ahí en la UNE, los dirigentes de todas las universidades de acá de Lima, ¿no? En la UNE eran nuestras reuniones, ¿no? Y un día acordamos entre los dirigentes ir a conversar con el ministro de Economía, porque queríamos plantearle algunas cosas para los sueldos de los docentes universitarios. Y el ministro de Economía, jóvenes, ¿saben quién era? Era el rector de Villarreal. El rector de Villarreal, se me está yendo su nombre, ¿no? El rector de Villarreal. Ya no me acuerdo su nombre, jóvenes, ¿no? Estoy haciendo uso de los recuerdos, mira, jóvenes, ¿no? Y se me está yendo el nombre del rector por el momento. El rector de Villarreal tenía por costumbre ir a la avenida Colonia no, a la avenida, y jugaba fulbito todos los sábados. Jugaba fulbito todos los sábados, por allá por la avenida La Marina, en el local de... ¿Qué local es ese, jóvenes? En la avenida La Marina, el local de odontología, ¿no? Local de odontología, en la avenida La Marina. El rector jugaba fulbito ahí, todos los sábados, ¿no? Él era gordito, uno de los rectores, él era gordito, no corría, pero iba con su short y le gustaba jugar fulbito todos los sábados. Pero esa cancha de fulbito de la avenida La Marina era amplia, era grande, ¿no? Ahora ya no hay, ha desaparecido. Ahora ya ustedes van y ven ahí, hay carros ahí de la universidad, desapareció esa cancha de fulbito, ¿no? Hicieron mal. Y entonces yo también iba a jugar ahí fulbito, ¿no es cierto? Y un día voy a jugar fulbito y me encuentro con el rector ahí, ¿no? Y él me vio jugar, y después cuando hemos estado en los camarines, cambiando, ¿no? Él me dice, profesor, era joven entonces, profesor, me dice, ¿usted de qué departamento es? Ocurrió una anécdota ahí, ¿no? Profesor, ¿usted de qué departamento es? Y yo le digo, yo soy del departamento de la Libertad, yo soy trujillano. Así le dije, ¿no? Me dijo, no, me dice, ¿usted de qué departamento de la universidad es? ¿De qué departamento? Ah, yo soy del departamento de educación, me dice. Bueno, a partir del próximo sábado, usted va a jugar en mi equipo. Usted va a jugar en mi equipo, me dijo, ¿no? Entonces está bien, entonces le digo, ¿no? Porque él no corría, pues, él le gustaba estar ahí en el área chica, ¿no? Y que yo le diera los pases para que él meta, para que él patee a ver. Ya me había visto jugar. Y yo les digo a ustedes, jóvenes, yo he hecho fútbol profesional, pues, en Trujillo, siendo muchacho. 2 veces me malogré la rodilla, ¿no? Y ya no pude seguir el fútbol, ¿no? Pero ya me vine a Lima a trabajar como profesor. Jóvenes, el doctor, se me va su nombre, jóvenes, tantos años, lo nombraron ministro de Economía. Lo nombraron ministro de Economía y déjenme que retroceda, bueno, todavía no. Lo nombraron ministro de Economía y cuando yo iba a la uni me encontraba con un profesor. Este profesor no era de la uni, era un profesor de provincia
pero que conocía bastante de economía, jóvenes, y tenía una facilidad de palabra, y cuando hablaba, su pensamiento era ordenado su pensamiento, ¿no? Y contundente, argumentaba bien. Y entonces un día acordamos ir a hablar con el ministro de Economía, con el que había sido rector de Villarreal, para que aumente pues, los salarios a los docentes universitarios, ¿no? Porque la ley universitaria decía los sueldos de los docentes universitarios deben ser iguales que los del Poder Judicial. Eso fue letra muerta, jóvenes, hasta ahora. Hasta ahora figura ahí en la ley universitaria, pero nunca se ha cumplido. Son, como decía don Ricardo Palma en una de sus tradiciones, son hostias sin consagrar. Una hostia sin consagrar no es santa ni es divina, ¿no? Es solamente un pedacito de harina, ¿no? Entonces son hostias sin consagrar. Ricardo Palma tiene una tradición que la titula así y hace referencia a esto, que no carecen de valor. Entonces nos hemos ido a hablar con el ministro de Economía para que aumente el sueldo de los docentes universitarios, ya que la ley universitaria señala pues, que se homologan con los correspondientes al Poder Judicial y nada de eso ha ocurrido hace ya décadas. Y nos recibió el doctor en su despacho, jóvenes, y no hay otra introducción más que esta, jóvenes. Entonces nos sacó caramelito de limón, ¿no? Nos escuchó bastante, pero no hubo nada, no hubo nada, fue diplomático, no prometió nada, fue diplomático. Jóvenes, el doctor no dejó su hábito de jugar fulbito los días sábados, pero ya no lo hacía en odontología, jóvenes, sino en otra cancha ya de sus allegados del Ministerio de Economía. ¿Qué ocurrió, jóvenes? Ocurrió la tragedia. ¿Cuál es esa tragedia, jóvenes? No sé si ustedes estarán informados. Esa costumbre de ir los días sábados a jugar pelota, ya no en odontología, sino en algún otro lugar, y le dijeran los mismos miembros de Economía, Sendero Luminoso le hizo reglaje. Y lo acribilló en su propio auto. Él falleció en su propio auto, no acribillado. Y está la fotografía, ¿no? De las balas ahí en la luna delantera del carro. Fue algo trágico y para mí bastante doloroso, ¿no? Porque yo tuve con él un trato ya no académico, sino ya un trato aparte de académico y dirigencial, ¿no? Un trato deportivo, ¿no? Y esa es otra cosa, jóvenes, que ustedes no deben dejar de hacer. Leer, estudiar, sí, pero hacer deporte también, jóvenes. Hacer deporte, varón o mujer, hagan deporte, ¿no? Porque el deporte mantiene pues el organismo sano, ¿no? Y eso me ocurrió con el doctor. Y jóvenes, y entonces yo con todos los rectores he tenido trato, porque he sido dirigente de la Universidad Federico Villarreal. Con todos los rectores he tenido trato. En algunas ocasiones yo he ido a sus oficinas a conversar a nombre de la Asociación de Docentes, ¿no? Y pidiendo por las cosas que nos corresponden a nosotros como docentes, ¿no? Y otras veces ellos me han llamado para conversar, ¿no? Y he tenido oportunidad de conversar. He conversado con todos los rectores desde que entré a la Universidad Federico Villarreal, así, y con todos me han ocurrido anécdotas y cosas que se pueden decir y otras que no se pueden decir por reserva ya de ellos mismos, ¿no es cierto? Y termino esto de los rectores, no voy a dar el nombre, pero sí un rector me dijo una vez, profesor Silva, quiero que me acompañe. Vamos a ser 3 personas nada más. Quiero que me acompañe porque vamos a hablar con
el papá del presidente de la República. Querían llegar al presidente de la República de aquel entonces, al final diré el nombre, querían hablar con el presidente de la República de aquel entonces y pedir para los docentes universitarios y a nombre de Villarreal que encabece este pedido, ¿no? Pero ya en cuestión ya de autoridades, ¿no? Universitarias, ya no de dirigentes, sino de autoridad universitaria. Era un rector muy honesto, era un rector al cual admiro mucho, le guardo mucho respeto, me tuvo mucha consideración, y yo llegué, jóvenes también me estaba olvidando, a ser director del Instituto de Idiomas de la Universidad Federico Villarreal. Fui director del Instituto de Idiomas varios años. Bueno, un rector, ¿no?, a quien guardo mucho aprecio, me dijo: profesor, vamos a hablar con el papá del presidente para pedirle para el sistema universitario y para Villarreal, ¿no? Y entonces tuve oportunidad, jóvenes, recuerdo ese día, me habían dicho a tal hora y en tal lugar, tomé un taxi y me fui hacia ese lugar. Cuando estaba llegando, jóvenes, llama el rector y me dice: profesor Silva, la reunión es en tal sitio. Habían cambiado el sitio. O sea, son los cuidados que seguramente, ¿no?, le dijeron, ¿no? O sea, un sitio primero y en el trayecto ya cambiaron el sitio, ¿no? Y ahí tuve oportunidad de conversar con el papá de un presidente del Perú, ¿no?, y pedir, ¿no?, por el sistema universitario, por Villarreal, ¿no? Y yo saqué un comunicado sobre eso, jóvenes. Como dirigente yo he sacado por lo menos 500 comunicados Villarreal, los sacaba colores y los repartía en todas las facultades, ¿no? Y los he anillado, ya tengo como 5 tomos y cada tomo tiene 100 comunicados, o sea 500 comunicados hay, de diferentes años, 500 comunicados. Y hay más todavía. No hay tiempo, jóvenes, para ya transformarlos en libros, ¿no? Están anillados y están a colores incluso. Y saqué un comunicado, ¿no?, donde está esta reunión, ¿no?, que yo digo, ¿no?, en lo que se puede decir, ¿no?, en lo que se puede. Jóvenes, miren, cómo también nuestra especialidad nos hace tener una redacción, ¿no?, una redacción adecuada, jóvenes. No debe haber imperfecciones, no debe haber sintaxis alterada o equivocada, no debe haber errores ortográficos. Debemos saber manejar el lenguaje, el idioma, conocimiento de las palabras, ¿no? Eso nos da nuestra especialidad, jóvenes. Eso nos da nuestra especialidad. Puedes envolver todo esto. Jóvenes, todo lo que les acabo de decir es por hoy y nada más, ¿no? Ya la próxima reunión ya nos abocamos nosotros al sílabo, necesariamente. Y jóvenes, les digo que tengo algún problema aquí con la plataforma porque no tengo la relación de alumnos aquí en columna, así como para llamar a asistencia, ¿no? Había dejado ya el sistema, ¿no?, desde la última clase que se dio el ciclo pasado, y voy a ver de esa asistencia se considere ya, pues, ¿no?, desde la próxima clase. En este momento estamos sobre las 5:23, miren, 5:23, y yo ya deberíamos estar en introducción a la teoría literaria, ¿no es cierto, jóvenes? Jóvenes, miren, a ver, delegada o algún alumno, ¿no?, que
que tenga la responsabilidad en el aula, porque tendría que cerrar, ¿no? Tendría que cerrar para entrar a lo que consiste en introducción a la teoría literaria, que es de 5:10 a 6:50, ¿no? Miren, 5:23. Sí, ¿No? profesor. Sí, profesor. Estaba conversando esta cosa que les he dicho así, por poquito nomás, pero se pasó la hora, miren, ¿no? Concentrándome en esos recuerdos que son de Villarreal, jóvenes, para mí es mi alma mater. Y ustedes dirán, profesor, pero ¿cómo son alma mater si ustedes estudian en la Universidad de Trujillo? La Universidad de Trujillo es mi alma mater, pero acá en Villarreal es mi alma mater también. ¿Por qué? Porque aquí estudié la maestría, jóvenes, aquí estudié el doctorado, ¿no? Aquí estudié Derecho, jóvenes, hasta el 6º ciclo, cuando había clases de Derecho en el turno de la noche. Y terminaba ahí, me iba al Instituto de Inglés, al norteamericano en Emancipación. De acá me iba hasta allá a estudiar el inglés, jóvenes. Entonces Villarreal es mi alma mater, la casa de estudios que me dio cobijo y que me hizo ser el dirigente que fui tantos años aquí en Villarreal. Por eso no se olviden, jóvenes, hoy mismo entren a YouTube, pongan Víctor Silva Portilla y ahí van a ver cosas que deben saber ustedes sobre Villarreal también, pues, jóvenes. Ahí están los pedidos. Bien, jóvenes, entonces, ¿cómo hacemos? A ver, un segundito, jóvenes, porque quiero entrar a la plataforma para introducción a la teoría literaria, ¿ya? Entonces voy a hacer un alto, pero estamos en contacto, jóvenes, ¿ya? Voy a pedir aquí una ayuda para poder ingresar correctamente.